Pues nada, vamos a empezar nuestro primer video podcast de verdad, porque... No, pero espérate, vuelvo a hacer lo que acabo de hacer así. Ah, vale. Ahora. ahora. Ya está. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar nuestro primer video podcast de verdad, porque tuvimos el primer piloto que hicimos de prueba mi compañera María Jiménez y yo, y ahora pues me acompaña otra compi, Laura Alburquerque, que bueno, vamos a estar en estos 20 minutos aproximadamente, pues un poco, la idea, como decíamos, es que nos conozcáis desde dentro un poquito más lo que hacemos aquí en Contalento, desde un punto de vista de nuestra visión que tenemos actualmente de los departamentos de gestión de personas y de todo lo que tiene que ver o relación con todo lo que es la gestión de personal, ¿vale? En este caso Laura, pues ella trabaja en el departamento de selección de personal, una de las líneas de trabajo que tenemos nosotros. Y bueno, Laura, preséntate un poquito. Pues nada, mi nombre es Laura, como bien ha dicho Miguel Ángel, y me dedico a la selección del personal para, bueno, pues al final los clientes contactan con nosotros. Sí que es verdad que no nos dedicamos a un sector específico, sino que podemos seleccionar desde un agente de compras hasta seleccionar un conductor de metro. Entonces, pues bueno, creo que hay mucha riqueza en Contalento por eso mismo. Yo creo que una de las cosas que cuando nos preguntan, ¿no? Una de las cosas que nos preguntan, no en sí en un proceso de selección, y yo creo que lo importante a lo mejor compartir, ¿no? Es cómo somos capaces, entre comillas, de acertar, ¿no? De acertar, de encontrar un perfil adecuado de hecho para un cliente y no para nosotros. El otro día a mí me lo preguntaba un amigo justamente y que me decía, pero ¿tú cómo sabes? ¿Cómo sabes que esa persona es válida o no? Y al final yo creo que es haciendo muchas entrevistas y al final vas atinando con la intuición y con, pues bueno, pues lo que te explican, cómo se expresan. Y aparte, eso también lo puede hacer el cliente, ¿no? Solo. ¿Cómo, no sé, solamente usamos una técnica, usamos diferentes, no sé, existe un proceso marcado? Pero yo creo que esa parte de las tripas, a lo mejor, creo que sí es importante, pero ya no es únicamente porque nos conozcan, sino porque también creo yo que puede servir de inspiración también para otras empresas que estén a lo mejor arrancando, haciendo su propio... Yo creo que lo importante a la hora de seleccionar un perfil es conocer las necesidades del cliente, qué es lo que de verdad quiere, porque para mí puede encajar un tipo de perfil, pero quizás para el cliente no. Entonces es muy importante a la hora de seleccionar tener claro qué es lo que realmente busca el cliente. Una vez que eso está claro, recibimos muchísimas candidaturas y tenemos que pues hacer una criba en esa parte técnica. Y ahora, si nos ponemos el gorro de, imagínate que no trabajas en consultoría, sino trabajas en cliente final, ¿no? Es decir, un departamento de recursos humanos, un área de selección de personal que tiene una necesidad, ¿no? Pero como técnico o técnica de selección de personal, ¿qué retos piensas tú que tienen hoy en día a la hora de acertar también dentro de una propia empresa? Pues yo creo que el reto es que encaje con el equipo, porque eso al final de primeras una persona te puede causar una impresión o puedes creer que puede encajar bien con el equipo, pero eso se va viendo en el día a día. La comunicación en este caso entre a lo mejor los responsables de área, los responsables de departamento y los técnicos de selección tiene que ser fundamental para diseñar el proceso, ¿no? Que yo creo que es la clave, ¿no? Tener un buen diseño del proceso de selección, tener muy claro a lo mejor, ¿no? No a lo mejor como yo, recursos humanos, creo que es para el puesto, que eso también lo puedo aportar, pero sobre todo que necesita mi cliente, vamos a llamar de alguna manera, aunque sea dentro de una propia empresa, que necesitan y a partir de ello acompañarlo. ¿Tú crees que debería participar? Es decir, ¿hasta qué punto se tiene que pringar o se tiene que remangar también, no solamente los técnicos de selección, sino los responsables, por ejemplo, de departamento en un proceso de selección? Yo creo que tendrían que intervenir porque al final el técnico de selección es quien selecciona y quien capta ese talento, pero al final quien va a trabajar mano a mano van a ser esos responsables. Entonces creo que es fundamental.
Yo en ocasiones me he encontrado incluso en equipos de trabajo que participan, o sea, en empresas que participa parte del equipo en el proceso de selección, no solamente los managers, es decir, que participa a lo mejor, oye, pues alguien del equipo también para un poco tener ese sentimiento de esta persona encajará o no encajará con nosotros. Entonces, es fundamental. Claro, ahí lo único que muchas veces hay más gente entrevistando, ¿no? que el propio candidato o la candidata, ¿no? A lo mejor ahí el candidato o la candidata se puede sentir como un poco tribunal, ¿no? Porque tiene que pasar como muchas fases, muchos procesos, pero bueno, creo que al final es importante que se hagan todas esas fases porque se va a incorporar una persona y esa persona, que bueno, que también hay que tener en cuenta que la persona que se incorpore también tiene que encajar ella misma y decir, pues esta empresa sí que va con mis valores, con mis principios, que no solamente es por parte de la empresa, sino también del candidato o candidata. Los candidatos eligen también. Eso es. En esa fase de proceso de selección, ¿no? Que yo siempre la dibujo como si fuera un embudo. En la primera, tú comentabas, oye, pues al inicio hay un volumen de candidaturas tremendas, normalmente suele haber algunas posiciones con menos candidaturas, dependiendo si nosotros colaboramos con un cliente o si alguien lo hace, supongo, con un cliente final. ¿Piensas que se puede agilizar de alguna manera esas cribas curriculares? Es decir, ¿piensas que la tecnología nos podría ayudar a agilizar? ¿Es un proceso muy manual? Eso sería una pregunta. Y otra pregunta sería, si utilizamos tecnología, ¿piensas que el factor humano se pierde dentro de todo? A ver, yo creo que la tecnología facilita a los reclutadores el trabajo. Por ejemplo, nosotros que utilizamos una ATS, nosotros desde que tenemos esa ATS sí que es verdad que nos ha facilitado muchísimo el trabajo. Yo cuando me pongo a trabajar me meto directamente en esa ATS y no tengo que ir portal por portal viendo Indeed, LinkedIn, no, sino que tengo mi base de datos, tengo todas las ofertas y para mí es mucho más fácil ubicar al candidato, ubicar el proceso al que se presentan, también la comunicación es mucho más fluida. Ha explicado un poquito, digo, para que la gente que nos está escuchando, el que es una ATS, a lo mejor las siglas a lo mejor no, la gente no sabe cuáles, pero un poco por no ponernos muy técnicos, pues si pudieses traducirle qué facilita, porque eso no es una herramienta solamente para consultoras, sino son herramientas también para cualquier equipo de selección de personal, ¿no? ¿Qué facilita ese tipo de herramientas, por ejemplo, a la...? Una ATS es una herramienta que facilita a los que estamos en la parte de selección tener una base de datos, es decir, los perfiles cuando aplican a los puestos que tenemos, por ejemplo, en nuestro caso en la web, se crea una base de datos y ahí nosotros el día de mañana, si tenemos otro proceso, podemos a través de etiquetas podemos identificar y captar mucho más rápido perfiles que, por ejemplo, yo estoy buscando, me lo invento, un recepcionista. Pues en la ATS ponemos recepcionista que contengan en su currículum. Entonces rápidamente la ATS me va a dar personas que tengan esa información en su currículum. Sí, incluso también es decir, que te ayuda primero a filtrar candidatos y reutilizarlos para diferentes procesos de selección. Eso es. Entiendo que también tiene el tema del multiposteo, es decir, cuando no se hacen búsquedas directas, sino cuando se hacen, a lo mejor se hace eso, ¿no? Se publican diferentes portales de empleo de un solo golpe, ¿no? ¿Va? Y luego controlas y sabes, oye, qué efectividad tiene uno frente a otro de resultado. Y hace cosas relacionadas con experiencia candidato, es decir, si... El NPS, por ejemplo. ¿Vale? Nosotros como reclutadores podemos lanzar la pregunta a los perfiles que participan en los procesos con nosotros si nos recomendarían a un familiar o a un amigo. Entonces eso nos da información sobre la experiencia que ha tenido el candidato o la candidata con nosotros. Y eso que se quejan muchas veces de que, oye, no sé cómo va el proceso, no sé en qué estado está. Eso es algo también que facilita muchísimo. Nosotros creamos mensajes personalizados en los que el candidato o la candidata, en el caso de no pasar a la siguiente fase, nosotros trasladamos, es muy visual, son columnas, entonces pasamos a esa columna de, por ejemplo, no encaja. Entonces automáticamente al candidato o la candidata
tiene esa información del motivo, el feedback de por qué no ha sido seleccionado. Pues para nosotros nos quita muchísimo trabajo. Ajá. Y bueno, ya tenemos, como por llamarlo de alguna manera, esa fase de criba, que es una parte del proceso de selección cuando de manera, por llamarlo, activa, las personas candidatas se aplican a ofertas de empleo. Pero, ¿qué piensas que es más efectivo? ¿Ese trabajo o las búsquedas directas? Y si explica también qué es eso de las búsquedas directas, que creo que también es muy interesante. Es dependiendo del proceso de selección. Hay puestos que sí que es verdad que es mucho más complicado que se inscriba gente, y en ocasiones se inscribe gente pero no es el perfil que estamos buscando, entonces tenemos que ponernos a hacer búsqueda activa. Búsqueda activa es, por ejemplo, en LinkedIn están las búsqueda booleana, que son palabras claves en las que si yo pongo, por ejemplo, Málaga, derecho, inglés, pues me van a salir todos aquellos perfiles que tienen esas 3 características que yo he puesto. O que no tienen. O que no tienen, eso es. Entonces, en ocasiones, para algunos procesos sí que es verdad que tenemos que hacer esa búsqueda activa, que es pues hablarle al candidato o a la candidata y pues decirles que estamos en búsqueda activa de tal vacante. Y ahí usamos herramientas también de pago, en este caso de LinkedIn, ¿no? Es decir, eso es también. Sí, porque al final eso te ayuda, porque LinkedIn tiene su limitación, vamos a llamarle gratuita, ¿no? Las herramientas Recruiter o lo que sea nos ayudan a contactar con ellos sin la necesidad de que nos acepten como amigos, sin necesidad de conectar. De conexión, envío de mensajes y ya somos nosotros en este caso los que vamos a por ellos como tal. Entonces tenemos esas 2 fuentes de entrada, ¿no? La fuente más directa por nuestra parte o activa de candidato activo y la fuente más pasiva de candidato. Cuando ya va bajando en ese embudo, claro, yo creo que es la otra parte, que bueno, ya hemos hecho una pequeña criba, ya vamos a una parte del proceso de selección donde mucha gente se cuestiona a lo mejor, o por lo menos también nos lo han trasladado, es si es objetivo o no el proceso. Si hay algunos criterios donde a lo mejor la gente se cae por factores que no tienen que ver con la posición en cuestión, es decir, edad, sexo, experiencia, no sé, ¿no? Es decir, ¿qué piensas tú, en este caso, qué piensas tú sobre los sesgos de los procesos de selección, que una vez cuando ya tenemos candidatos, pues hay que hacer un filtro y un cribado, ¿no? Pero ya tienes unos players, ¿no? Tienes unos jugadores ahí que tienes para jugar. Ahora, ¿qué piensas tú, como Laura, sobre los sesgos de selección? ¿Qué te has encontrado luego también tú en tu experiencia con diferentes clientelas? Si te has encontrado gente que pone filtros, barreras, sesgos, y cómo lo hemos superado, cómo lo superamos desde Con Talento esas partes, si existen. Bueno, pues bajo mi experiencia hay clientes que sí que te piden pues una serie de requisitos, y bueno, y tú al final tienes que intentar buscar la persona que mejor se adapte y cubrir pues esos requisitos, esas necesidades que el cliente te está pidiendo. Bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, creo que no debe de importar ni la edad, ni el sexo, ni si quieres quedarte embarazada, si no. Creo que eso son cosas del siglo XX, ¿no? Yo creo que estamos hablando de cosas del siglo XX o del siglo XXI, ¿no? Exactamente. Es decir, creo que todavía queda mucho para ese currículum ciego, ¿no? Donde no aparezca, mejor dicho, simplemente el talento puro y duro, Pero entre llegar a ese extremo de currículum ciego en un proceso de selección, yo creo que se puede hacer muchas cosas. De hecho, incluimos, en nuestro caso, tú sabes que incluimos una cláusula en los contratos que va dirigido ya no discriminación en un proceso de selección, con lo cual, aunque intentamos adaptarnos a ese cliente, lo hacemos dentro de por llamarlo, de unos mínimos que ya es porque... De principios y de valores. Claro. A mí me da igual que tengas 50 años o que tengas 30. Me da igual que seas italiano que seas español. Sí, que presenta un pool de candidatos al cliente, al final finalistas, que sean 4 o 5, si al final elijo 1, 2 o 3, que son los 4 o 5 cumplen el mismo requisito, oye, pues es normal que tengas que elegir, pero que no sean unos en esa fase pero todavía más alta. Por nosotros no es y en la fase tan alta del proceso de selección. Vale, ¿y qué opinas, no sé, sobre hacer muchas o pocas pruebas durante el proceso? Antes hablabas que normalmente hacíamos diferentes, o sea, que no nos ceñíamos a una única entrevista, por ejemplo.
para que, entre comillas, las pruebas no fuesen tan subjetivas, ¿no? Yo creo que en los procesos de selección hay que realizar las pruebas justas para que el candidato o la candidata no se nos vaya con otra empresa, porque al final las personas que se presentan a procesos de selección están en otros procesos, entonces... O eso es los que no están en búsqueda activa, ¿no? Eso es. Eso están a lo mejor o tranquilos o... O luego, por ejemplo, las pruebas justas para que no se nos vayan, fuga de talentos o para que no se quemen, porque al final los procesos que son tan largos, al final acaban quemando al... ¿Y qué te encuentras más? ¿Procesos largos o procesos cortos? Es decir, en este caso, clientes que te dicen, lo necesito ya para mañana, o procesos que se eternizan. ¿Cuál es? Pues últimamente me encuentro más la necesidad de es urgente, ya. ¿Y qué plazos? Para ayer. Pues 2 semanas, los que urgen, 2-3 semanas. Vale. Ronda. Luego sí que es verdad que hay otros clientes pues, que no tienen tanta prisa, entonces pues bueno, pues el proceso también son puestos de más responsabilidad, son más difíciles de encontrar, entonces pues bueno, puede ser que se alarguen un poquito más. ¿Y en esos puestos de más responsabilidad tú crees que es necesario hacer más pruebas de medición o simplemente, a mí es que me da mucho miedo cuando alguien dice eso de te he entrevistado 30 minutos y esta es la persona que yo quiero, porque digo, ostras, 30 minutos a mí es mucho riesgo para oye, que aciertas, yo creo que hay un 50% de probabilidades de que aciertes y que pierdas, ¿no? Y es cierto que tampoco, por muchas pruebas, tampoco te da la garantía de que aciertes al 100%. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos para procesos de más responsabilidad, puestos con más responsabilidad, nosotros lo que hacemos es que el candidato o la candidata realice un test competencial, un COMPETEA. Entonces, ahí también nos da mucha información de cómo puede ser esa persona. Sí, algunas pruebas entre medias que te ayuden. Eso es. Como tal. ¿Y piensas que hay la digitalización, no sé, en el tema de, porque al final, antes de llegar a esa entrevista, a lo mejor vamos a llevarla al final, si hacemos otro tipo de pruebas, ¿qué cosas te estás encontrando tú o que estás viendo en el mercado? ¿Qué tendencias se están haciendo a nivel de, no sé, de pruebas, ¿no? De, no sé, ¿has nombrado unos test psicotécnicos, test también se pueden competenciales? realizar dinámicas grupales, por ejemplo. Pero se están digitalizando, es decir, el otro día me preguntaba alguien también, no recuerdo quién era, que me decía, oye, pero hacer una entrevista, una dinámica grupal presencial está muy bien, pero una dinámica grupal online, ¿eso cómo lo hacemos? Claro. Es bueno. Tú apostarías simplemente tu opinión, que eso yo creo que es como todo, para gustos colores, pero tu opinión. Desde mi opinión, yo creo que presencialmente se captan muchas más cosas y es mucho más enriquecedor. A mí me gusta mucho más las dinámicas grupales en persona, porque puedes ver gestos, movimientos, no sé, cómo actúan con otras personas que están compitiendo por tu mismo puesto. Sí, pero, pero si son gente de otras ciudades, es difícil sentarlos a lo es mejor, difícil, ¿no? claro, pero si se puede dar el caso, yo optaría por que sea presencial, me parece mucho más enriquecedor. Y ya dentro de esa fase final de embudo, en esa entrevista final, que entiendo que no debe ser una entrevista de curricular 100%, ¿no? Una entrevista porque ya esa la hemos tenido que hacer al inicio, ¿no? Si encima alguien ha pasado diferentes etapas, si vamos a una entrevista, ¿qué consejo le darías tú a un reclutador o a una reclutadora para esa entrevista final? O incluso, no sé si participa un CEO o un responsable de área, ¿qué consejo le darías tú para que se fijaran, oye, pues mira, fíjate en esto o ten en cuenta esto? Pues yo el consejo que daría es, por ejemplo, si es empresa final o si va a participar algún manager o algún CEO, tener claro qué es lo que sí quiere y lo que no. Pero yo sobre todo siempre pregunto al cliente qué es lo que no quieres. Yo creo que eso es fundamental, para así también tener claro, eso es un filtrado que no te vas a equivocar. Entonces, bueno, yo lo que haría sería centrarme más en la parte competencial, porque al final el currículum, las funciones, eso ya lo tienes, ya está hecho. Y bueno, si para mí... Indagar, ¿no? A lo mejor rascar. Rascar, exactamente. Si para mí es muy importante que la persona sea comunicativa, pues voy a tener que rascar y preguntar pues cómo se desenvuelve, con sus compañeros... Bueno, hacerle preguntas situacionales. Yo eso lo hago mucho en las entrevistas y que me den casos reales. No me sirve, ay, no sé, inventado, no.
Y cuando, aparte de eso rascar, que yo creo que te da mucha información, no sé si previamente, porque nosotros hemos colaborado muchísimas veces con entidades públicas o sociales y nos hablaban de el videocurrículum, etcétera, ¿no? Porque te dan información. Nosotros usamos videocurrículum, o tú te has encontrado muchos videocurrículum. ¿Piensas que las empresas...? Yo de momento no me he encontrado ningún videocurrículum. Vale. Me he encontrado cartas de presentación. Sí que es verdad que para nosotros... yo hablo desde mi punto de vista. Para mí es mucho más fácil leerme un currículum que esté todo comprimido en una hoja que leerme la carta de presentación y 3 hojas más. O sea, yo creo que al final lo que hay que tener claro es que la persona que se presente a un puesto de trabajo tiene que adaptar el currículum a esa vacante. Yo no puedo explicar de qué trabajo desde los 16 años y trabajos que a lo mejor a mí como reclutadora no es relevante para el puesto al que te presentas. Yo presupongo que hay empresas que el videocurrículum lo usarán y les servirá, pero no es lo habitual. No es lo habitual porque videocurrículum, ¿para qué? ¿Para verte? Bueno, ya te voy a ver en la entrevista. Voy a ver cómo hablas. Fíjate, yo ahí sí creo que puede ser interesante para a lo mejor ayudarte a entender cómo es, por ejemplo, un recepcionista, que tú habías puesto el ejemplo, y pues mira, pues te grabas haciendo una simulación o te puedes grabar viendo cómo te expresas, hablar en público, es decir, temas para ver algunas competencias comunicativas. Yo no lo puedo ver, no lo veo muy malo, o si es una posición de, no sé, pues de relaciones públicas, bueno, de temas más marketingianos, por ejemplo, yo no lo vería mal, pero a lo mejor no es tan usual como la gente cree que puede ser tan usual, ¿no? Y luego también otra pregunta que nos hace mucha gente es el tema de cómo las referencias, si son es decir, las referencias tradicionales, si se siguen utilizando, eso de solicitar y preguntar en las empresas donde has trabajado, y la segunda, las referencias sociales, es decir, si hacemos indagación y bicheamos en sus redes sociales, porque hay mucha gente que tiene como el pánico de, oye, están viendo mi intimidad, porque claro, las referencias tradicionales es como algo lícito, ¿no? Pero parece ser el que alguien biche tu perfil de LinkedIn abierto o tu red Instagram, etcétera, es como están invadiendo mi intimidad, ¿no? Yo Instagram, Facebook nunca lo suelo bichear. Además creo que bueno, yo hago la diferenciación entre LinkedIn e Instagram. Instagram quizás es una red social más donde publicas tu vida personal, y entonces a mí lo que tú hagas en tu vida personal, pues sinceramente no es relevante para mí. Entonces a mí me importa esa parte profesional. ¿Dónde voy a ir a ver tu parte profesional? Pues en LinkedIn. Yo sí que es verdad que uso mucho LinkedIn y me fijo pues en las experiencias, qué funciones ha desarrollado, pues bueno, cuántos años ha estado. LinkedIn ya mismo cumple 20 años. Infojobs creo que lleva pues casi toda la vida. Yo por lo menos que tenga conciencia a nivel profesional pues lleva también unos cuantos años, casi 30 o más, no lo sé. Si tú cerraras los ojos y miraras 10 años hacia adelante, ¿piensas que tanto un portal de empleo como un Infojobs, que es de los más conocidos, o una red social como LinkedIn profesional, ¿tú piensas que van a seguir existiendo? Wow, yo creo que evolucionarán y habrán otras nuevas. Otras nuevas, ¿no? Es que eso ya se ha visto con Instagram, con TikTok. Hace 20 años no existía TikTok, ni se sabía, ni se planteaba. Ni 10. Ni 10, exactamente. Entonces yo creo que al final la sociedad va evolucionando y va cambiando y quizás vendrán portales de empleo mejores, o no mejores, pero a lo mejor diferentes. Y serán usados para pedir referencias o para a lo mejor encontrar talento, ¿no? Muy bien, pues nada, pues eso era un poquito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Muy bien. Bien, ¿no? Muy bien. Pues la idea era esa, ¿no? El que conozcáis un poco desde dentro, ¿no? Como una compañera pues trabaja en su día a día la selección de personal, cuáles son sus retos, cuáles son las herramientas que se usan, ¿no? No sé si quieres cerrar con algo y con, no sé. Dar las gracias. Gracias por vernos y nada. Cualquier cosita más de selección de personal, pues nada, que contéis con, sobre todo si queréis consejos, si necesitáis ayuda o si queréis a lo mejor ver un poco las herramientas que usamos o lo que sea, nada más que tenéis que dejándolo en los comentarios y poder ayudar, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias y esperamos que haya interesado este video podcast y esperamos veros en el siguiente, ¿de acuerdo? Chao. Gracias.